Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de entrevistas de Libero. Estamos aquí con nuestro entrevistado de cabecera, Pepe Out, para analizar la actualidad nacional, pero también con una mirada también a lo que pasó ayer en Brasil, que estuve muy atento, el exdiputado, experto electoral y ex embajador, que sí que sabe muchas de estas cosas, Pepe Out. Pepe Out, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mariela, buenas tardes. Sí, bueno, seguimos muy de cerca la elección de Brasil, Y una porque, ¿qué es lo que viste así o como... sea, es la elección más importante de América Latina sin duda. Piensa tú que hay 150 millones de personas en el padrón, votan más de 120 millones, ¿ah? El equivalente a casi todo el resto de América Latina. Y, y me llamó la atención primero que, al revés de lo que ocurre en Chile y probablemente en otros países, tú no puedes sacar conclusiones ni con 15 ni con 20% de los votos escrutados, porque el voto por, por estado es radicalmente distinto. Es decir, lo que uno observa es que Lula gana de manera muy abrumadora en el nordeste de Brasil, pero pierde en el sur, los estados de Río, los estados de Sao Paulo, Santa Catarina, en fin, pero en Bahía, en Pernambuco, en Ceará, es decir, Fortaleza, Recife, Bahía, gana por más de 65% de los votos. Es decir, el nordeste pobre vota a Lula y los grandes centros urbanos votan a Bolsonaro, probablemente porque están movidos por el tema de la inseguridad ciudadana, la demanda de mano dura. En fin, por lo tanto, se da la paradoja de que con 15% escrutado, Bolsonaro tenía 5 puntos de ventaja sobre Lula, y con el 100% escrutado, Lula pasa a tener poco más de 5 puntos de ventaja y poco más de 6 millones de ventaja sobre Bolsonaro. ¿Ah? Que como tú decías acá con 15% o menos, aquí ya están las elecciones, están hace un rato ya que vienen estando definidas. Los, Exactamente, los porque aún dos, cuando los dos hay, primeros conteos exacto, ya lo no con, definimos. con 5 o 10% de los votos uno ya sabe, Mm. eh, primero porque la diferencia entre las regiones no es tan grande, segundo porque no hay diferencia en la llegada de los votos, es decir, llegan en proporción más o menos similar desde todas las partes del país. En Ah, cambio, claro. cuando tú mirabas los datos en Brasil, había mucho menos escrutinio en el nordeste que en el sur de Brasil. Entonces, cuando estaba ya todo Sao Paulo contado, faltaba contar Bahía a la mitad. Claro, ¿Ah? estaba todo Eh, Bolsonaro contado, faltaba contar un pedazo Exactamente. importante de Y eso Lula. hace que fue cambiando y eso es apasionante. ¿Ah? Ahora vamos a tener una segunda vuelta disputada, más disputada de lo previsto, porque si bien es cierto las encuestas anduvieron muy bien en pronosticar el voto de Lula, no anduvieron bien en pronosticar el voto de Bolsonaro, que saca más o Mm. menos 5 puntos más de lo que las encuestas más o menos le daban 38 y sacó 43. A Lula le daban 48 y sacó 48, Claro. poco más. Lo que ocurrió, creo yo, es una polarización extrema de la elección y por lo tanto quedaron relativamente borrados todos los demás candidatos. Piensa tú que 10 candidatos suman menos de 8% de los votos. Es decir, que los dos candidatos principales concentraron más del 90% de la votación. Piensa que en Chile, Kast y Boric concentraron menos del 55% de los votos. Hubo un 45% que votó por los otros Que candidatos. En cambio se aquí, fue dividiendo, los dos claro. candidatos concentraron más del 90% y los otros 10 concentraron apenas 7,8% de los votos. Ahora, si solo votaran las mismas personas, Lula tendría ganada la elección. ¿Ah? Le falta 1,6 puntos, hay 9 millones de votos en disputa y probablemente se distribuyan mitad y mitad, y por lo tanto se mantendrían los 5 o 6 puntos de ventaja, y por lo tanto esto iría en 53-47, 52-48. Sin embargo,
es posible que haya un incremento de la participación, equivalente a otros 9 millones de personas, y por lo tanto eso le da algún grado de incertidumbre, pero tenemos una segunda vuelta muy disputada, pero con el favoritismo para Lula, a Para mi Lula. juicio, que debiera estar ganando 52-48%. Vamos a anotar ahí la cifra certera de Pepe, por si acaso. Anota. Y lo último con eso, porque finalmente entonces Bolsonaro da la sorpresa como fueron muchos los titulares, y Bolsonaro sorprende, decían hoy día. Bueno, sorprendió mucho más al inicio del escrutinio Ah, que bueno. al final. ¿Ah? Al final queda 6 millones de votos abajo de Lula. La sorpresa habría sido que él hubiera llegado primero o muy estrecho. Es medianamente sorprendente. Lo sorprendente es el avance en materia de gobernadores y la elección parlamentaria. En el parlamentario. Es decir, a la derecha brasileña le fue bastante mejor que en la elección anterior. Ahora, en Brasil no existe la derecha, el centro y la izquierda como en Chile. ¿Ah? Son partidos mucho más pragmáticos, mucho menos ideológicos. El MDB, por ejemplo, el que lleva a la candidata que llega tercero, es un partido que ha gobernado con la izquierda y con la derecha, y que inicialmente el MDB, Movimiento Democrático Brasilero, fue un conglomerado muy amplio. ¿Ah? En Brasil los partidos son plataformas débiles, con con mucho traslado de parlamentarios de un partido a De un lado otro, a en otro. fin. Y por lo tanto, el que gana la presidencia, de todas maneras, va a estar obligado a reconstruir alianzas para tener mayoría en el Parlamento. Es lo que le ocurrió a Lula cuando gobernó, y Dilma también, en fin. Dilma Rousseff incluso se encontró con una mayoría parlamentaria que la destituyó, recordarás De tú. hecho, claro. Y es para ser quizás muy forzado, pero igual lo voy a hacer, es un símil un poco Boric que saca carta de votación, pero que no tiene la mayoría en el Congreso, en el Senado ni en la Cámara, por ejemplo, y que se vería obligado a hacer acuerdos. Lo que pasa es que Boris sacó muy poca votación. Nosotros nos acordamos de la última noticia. Somos un poquito presentistas. La última noticia borra las anteriores. Pero el hecho más significativo es que Boric es la persona que llega a ser presidente de la República con menos apoyo propio a su programa y a su liderazgo de la historia de Chile. Nunca alguien con 25,8% de los votos para su programa se había convertido luego en presidente. Lo que pasa, claro, es que llegaron 2,8 millones después contra Kast y por el Boric de segunda vuelta. Pero el programa de Boric y el liderazgo de Boric fue votado solo por 25,8% de las personas que votaron en primera vuelta. Y eso se reflejó inmediatamente, porque de otra manera no se explicaría por qué en solo 30 días Boric tenía menos respaldo que rechazo. ¿Ah? Y el dato mayor, entonces, es que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno de minoría, sin duda. ¿Ah? Y la mayoría de la segunda vuelta fue una mayoría frágil y provisoria, muy frágil, como vimos, y muy provisoria. Y tomando en cuenta ese dato y el dato de, como comentábamos, estamos aún prácticamente un mes, ha pasado un mes de la histórica votación de la Constitución, de la Constitución que presentaba la Convención, ¿cierto? Donde tiene una avasalladora votación el rechazo y el apruebo obviamente pierde, como sabemos. A un mes de ese, considerando este punto que tú decías, además, que gana con su programa de gobierno con muy poca votación, con muy poco apoyo Boric, se rechaza la convención que era muy similar a su gobierno, muy similar a su programa, perdón. Incluso ellos decían, no podemos avanzar mucho si no se aprueba esta propuesta de constitución. Pues pasó un mes. El gobierno, ya a tu juicio, y el presidente Boric internalizó esa derrota, ellos han dicho, han pasado por diferentes partes. Lo tomó con humildad, he escuchado al pueblo, luego en Estados Unidos hace poco dijeron, cierto, íbamos muy
íbamos muy adelantados al resto, no puedes ir más adelantado que tu pueblo, etcétera. Finalmente, todavía no les cae la teja, ¿cómo se dice? Bueno, si uno mira el proyecto de presupuesto, se da cuenta que hay un esfuerzo gigantesco por volver a sintonizar con las pulsiones mayoritarias del pueblo de Chile, que no son las pulsiones mayoritarias de su coalición, porque lo que quedó en evidencia en el plebiscito es que las prioridades valóricas, programáticas, políticas de la coalición que gobierna no eran sintónicas con las de la mayoría del pueblo. Y los énfasis del presupuesto marcan esa conciencia, digamos. Es decir, el gobierno toma conciencia y trata de volver a sintonizar. Ahora, ¿cuánto se alejará de su pretensión inicial programática? ¿Cuánto de capitulación tiene esto? Está por verse, eh, pero evidentemente el gobierno ya sabe que su programa no es mayoritario. Y ya lo sabía que no era mayoritario en el Congreso, pero lo que supo ahora es que no es mayoritario en la sociedad. Y eso es más grave, Exacto. porque claro, cuando es mayoritario en la sociedad, tú puedes de alguna manera presionar al Presionar Congreso, eso. pero no es mayoritario en la sociedad. Entonces, el gobierno está obligado a hacer conversar su programa con las prioridades, con el sentido común mayoritario, en materia de pensiones, en materia tributaria, en todas las materias, en realidad. Tú vas a ver cómo el resultado, por ejemplo, de la reforma de pensiones se va a parecer bastante a lo que ellos mismos rechazaron del acuerdo que hicimos parte de la oposición con el gobierno de Piñera en la Cámara de Diputados y que luego fue bloqueado en el Senado porque querían que toda la recaudación adicional, la cotización adicional con cargo al empleador fuera a solidaridad y nada a capitalización individual. Individual. Ser muy difícil O sea, este que 6% no va a ir. toda la cotización adicional vaya a solidaridad, porque además después de que la izquierda empujó con tanto brío retiros de los recursos, lo único que hizo fue aumentar la conciencia del carácter individualísimo del sistema de pensiones chileno y por lo tanto le restó fuerza a la voluntad solidaria y le entregó fuerza al carácter individual del ahorro para las pensiones y por lo tanto es muy difícil que se aleje mucho el punto de llegada, digo, no el proyecto original de la reforma de pensiones. Piensa tú que no presentaron su proyecto, a pesar de que habían dicho que lo iban a presentar en agosto, porque se dieron cuenta que allegaba fuerza al rechazo, Claro. porque Entonces estaba esperaron muy, el plebiscito, exactamente. muy contra el sentido común popular. Entonces, lo mismo está pasando con el TPP-11, en fin, va a pasar con todas las cosas en realidad, que el gobierno empieza a tener que amononar su programa, arreglar su programa para que converse con el sentido común mayoritario. Porque tú no puedes impulsar un programa cuando tienes minoría en el Congreso y además tienes minoría en la sociedad para tus ideas. Y eso es lo grave, creo yo, del impacto del 4 de septiembre. Ahora uno observa, sin embargo, un viraje del gobierno, claramente un cambio de eje. ¿Ah? Obviamente el socialismo democrático pasó a tomar un protagonismo distinto, se nota el cambio de mano, se nota la mayor iniciativa gubernamental, se nota en el presupuesto. Mira, se nota que se formó un eje, creo yo, hegemónico entre Hacienda, Interior y CESPRES en el comité político. O sea,
evidente que este gabinete es mucho más consistente, mucho más proactivo y tiene más fuerza que el gabinete que terminó dirigiendo la campaña de la prueba. Y, por ejemplo, eso tú lo ves que se toma conciencia de eso. Y el tema nombrado recién del TPP-11, que hoy día supimos que se llega a acuerdo al final de votarlo el próximo martes 11. Y el mismo presidente dijo otra vez, sí, un mea culpa, que retrasamos mucho esa conversación. Pero su sector, a Prodignidad, en la totalidad, o si no la mayoría, va a seguir, va a votar en contra en contra. La Entonces, ¿cómo totalidad. ves la totalidad? ¿Cómo ves ese tironeo? Y ocupo la palabra tironeo porque vi que la decía el senador Iván Flores de la DC, que más que nada que tema económico, aquí lo que hay realmente es un tironeo político entre dos coaliciones de gobierno, obviamente, Provenía Socialismo Democrático. ¿Cómo ves que puede llevar eso el presidente? ¿Cómo ejerce su liderazgo el presidente Boric ante eso? Yo creo que no lo ejerce, en rigor. ¿Ah? No lo ejerce, porque, mira, la cultura del Frente Amplio es una cultura antiglobalizante. Ellos eran militantes de la plataforma Chile mejor sin tratado, ¿ah? Claro, Comercial. exactamente. Si tú observas su ranking de votaciones, te vas a dar cuenta que su récord de votaciones todas son contrarias a cualquier actualización, modernización de tratados en los últimos 8 años, incluido el propio Gabriel Boric. Y por lo tanto es muy difícil darse una vuelta en el aire sin un proceso previo. ¿Ah? Y ese proceso es de lo que habla Gabriel Boric, el proceso de enfrentar esos prejuicios ideológicos, en fin, con la realidad. Ahora que gobernamos, ¿sirve o no sirve Claro. integrarse a tratados donde hay países de distintos signos políticos? ¿Seremos nosotros tan inteligentes como para darnos cuenta de los problemas de los que no se da cuenta la República Socialista de Vietnam, el gobierno socialdemócrata de Nueva Zelanda, el gobierno liberal de Australia, el liberalismo progresista de Canadá, el conservadurismo de Japón, en fin, oye, todos esos países eh, que, digamos, enarbolan los beneficios del TPP-11, seremos los únicos tan inteligentes y tan avisores que somos capaces de darnos cuenta de que es mejor estar solos que integrados. Y entonces empiezas tú, creo yo, el propio presidente. Me imagino que a la tercera cerveza con Justin Trudeau Claro. puede haberle preguntado, oye, ¿y qué te pasa con el TPP-11? Que lo salvamos de Trump. ¿Ah? Porque en rigor fue eso. Trump quiso matarlo y Michelle Bachelet con Helen Clark de Nueva Zelanda y Justin Trudeau de Canadá salvaron al TPP-11, que de todos los tratados que ha firmado Chile, el más progresista y el más avanzado y actualizado. Entonces, y por otro lado, resulta bien contradictorio la demanda de globalización en materia de medio ambiente, en materia de derechos humanos y no en materias económicas. Es bien raro que reconozcamos tribunales internacionales en derechos humanos y que querramos que los conflictos entre una empresa inversora en Chile y el Estado chileno los trate la justicia chilena. ¿Ah? ¿Y qué pasa con un presidente? Entonces, como tú bien dices, que no, o que no ejerce ese liderazgo, no ejerce porque tampoco está de acuerdo con eso. ¿Y cómo queda entonces No, yo esa creo que división de la coalición? no, yo creo que él está de acuerdo, que él es perfectamente consciente, pero obviamente se da cuenta que no puede forzar a su coalición a, a virar en 180 grados en tan poco tiempo, digamos. ¿Ah? Y yo creo que, por supuesto, van a votar en contra, probablemente sin los discursos altisonantes que tenían cuando votaron en contra en la Cámara,
más o menos que el TPP-11 era el peor de los males para Chile, seguramente no lo harán en el Senado, serán más prudentes, porque después van a tener que enarbolar sus beneficios. ¿Ah? Eh, pero yo creo que lo que está pasando con el Frente Amplio en general es que, y yo siempre pensé, y que pensé que era bueno que ganaran la elección y que gobernaran por eso mismo, yo creo que ellos necesitaban enfrentarse con la realidad para madurar políticamente, para pasar de las consignas a la conversación con la realidad. Y eso es bueno siempre, porque tener una fuerza política tan significativa eh, viviendo de las consignas, la verdad es que era malo para el país. Yo siempre pensé que era mejor tenerlos en el gobierno enfrentando estos problemas que tenerlos en la oposición bloqueando las posibilidades de que cualquier gobierno pudiera afrontar los desafíos de orden público, de crecimiento, etcétera. Y esta, bueno, derrota de hace un mes también los hace caer de frente a esa realidad. ¿Tú ves que están, por ejemplo, como decías, con el presupuesto o cómo se va a negociar después la previsional? eh, Están cayendo, encontrándose con esa realidad, dices tú. Pero claro, o sea, ¿quién se acuerda de la frase de, eh, de Jadwe llorando, sangrando por su herida narcisista cuando dijo, yo voy a estar ahí, se mueva Sí, milímetros de su de su programa? ¿Quién se programa. acuerda de esa frase? Es obvio que todos saben que se va a mover kilómetros de su programa para construir consensos sociales respecto de la reforma previsional, tributaria, de salud, etcétera. Porque los sectores políticos que gobiernan no gobiernan solo de sus deseos y desde sus rigideces ideológicas, gobiernan desde la necesidad de resolverle los problemas a la gente y desde la necesidad de construir mayoría. Y por ejemplo, no sé, fue como un gustito, hay críticas parece internas desde la moneda, cuando ayer la ministra de la Mujer dice que van a avanzar en un proyecto de ley de abortos sin causales, luego que costó tanto rato que se lograra el aborto por 3 causales. ¿Ahí qué pasa? Ahí se les sale el corazón, ahí se les sale, ¿qué? El programa que sí quieren llevar, la misma convención que trató de hacer el tema de sin causales del aborto, se rechazó también ampliamente. ¿Qué pasa con esos casos, por ejemplo? Que podemos ver de repente más adelante esta salida de Lo su que pasa programa, de hecho. es que yo creo que eh, el programa de Boric en las materias culturales y valóricas tiene mejor correlación de fuerza que en materias sociales y económicas. Es Ya. decir, el aborto sin causales divide en dos a la opinión pública. En cambio, la reforma de pensiones divide en 2 tercios versus 1 tercio a la opinión pública. Ah, ¿Fija? perfecto, perfecto. Entonces, claro, de alguna manera es un refugio para decir, bueno, estamos yendo adelante con los temas que son más propios nuestros, que es la equidad de género, el aborto, en fin, aun cuando no podamos abordar los otros que son los que verdaderamente eh, transforman los países, digamos. ¿Ah? Eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso, que tú tienes, por supuesto, que alimentar a tu coalición con cosas que le son propias. ¿Ah? Ahora, por supuesto, no creces con eso, te reafirmas, porque seguramente no vas a conquistar a la democracia cristiana con eso, que seguramente va a estar dividida, pero te aseguro que la correlación respecto del aborto es mayor que la correlación respecto de destinar toda la cotización adicional a la solidaridad y nada a la capitalización individual, te A aseguro. ese 6% todo solidario no le ve mucho Es futuro, la menos verdad, popular que que el el, aborto sin el causales, digamos. aborto y tiene más significado para su electorado progre el aborto.
¿Te Por lo fijas? tanto, claro, no les va a ser tan doloroso negociar el Exactamente, 6%, por así decirlo. exactamente. Y, vamos a llegar, como tú bien decías, a una reforma muy similar a la del presidente Piñera, acordada con la oposición, donde era muy dividido en tres partes, me acuerdo, ese 6%. Claro, lo que negociamos con el gobierno de Piñera fue una cotización adicional de 6 puntos, 3 de los cuales iba a capitalización individual y los otros 3 a solidaridad colectiva, que todo ese cotización adicional era administrada por un organismo público tipo Banco Central. Eh, Un ente, Además, se decía. incluíamos varias reformas al sistema de AFP, en fin. Yo no sé, creo que le va a ser difícil esquivar la demanda de libertad de elegir, que es muy fuerte y que va a ser recogida, está seguro, por el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, probablemente algunos partidos, incluso el socialismo democrático. Cuando se quiera establecer un sistema único, es muy probable que eh, sea más difícil hacerlo hoy que hace un par de años, y hace un par de años todo el Frente Amplio y el Partido Socialista votaron en contra. Yo no sé qué van a hacer ahora. Y por el lado del Partido Comunista, por ejemplo, con la ministra Janet Jara, que es del Partido Comunista, ¿ves esa negociación posible? Bueno, yo creo que ella es muy buena ministra, tiene sentido de Estado y es muy inteligente además tenerla ahí, porque es muy difícil que los comunistas voten contra los comunistas. Claro. Por lo tanto, si ella es la artífice de un acuerdo, es muy probable que ese acuerdo lleve también el apoyo de los parlamentarios comunistas. Aunque no Distinto sea sería el original. si fuera una ministra socialista o PPD, o incluso PPD, Frente claro. Amplista. ¿Te fijas? No, Es lo que perfecto. yo pensé, es lo que yo pensé, había diseñado el presidente para el caso de la subsecretaría del Interior. Cuando Claro. pensó en Cataldo para subsecretario del Interior, era una manera de comprometer al partido, ¿ah? En los temas En del las orden y decisiones de de represión, en las carabineros. O decisiones sea, de control del orden público. ¿Te fijas? Tener un comunista ahí no era una mala movida, claro. No se tomó conciencia de que estaba a cargo de la PDI y Carabineros y que esas expresiones respecto de esas dos instituciones lo inhabilitaban para ejercer el mando. y por último, Pepe, ya sabemos, esta evaluación que bajó desde el mes que empezó y que se ha mantenido baja la del presidente, ¿no ves la posibilidad de ningún repunte con prácticamente 60% de rechazo? Bueno, él se ha mantenido más o menos en las mismas cifras de la prueba, Mm, si tú miras bien, ¿ah? claro. En torno a 38%, y con un rechazo que es menor que el rechazo en la propuesta constitucional, del orden del 57%. Yo creo que va a ser muy difícil que se mueva demasiado en los próximos meses, porque no se ven movimientos significativos en materia de orden público, porque eso es lento, y Ujú. tampoco en materia de recuperación económica, porque desempleo, inflación, probablemente la inflación comience a disminuir el próximo año, pero sin crecimiento, porque todo indica que el próximo año vamos a estar más técnicamente en recesión. Y es muy difícil que un gobierno repunte sin crecimiento económico, porque tú puedes estar muy bien en tu programa de equidad de género, Mm. de violencia doméstica, de aborto, en fin, pero si no estás bien en materia de empleo, en materia de crecimiento y en materia de orden público y en materia de control del flujo migratorio, la gente no te va a medir por la equidad de género, te va a medir por el control del orden público y el crecimiento económico.
Y con todo ese escenario que has planteado, ¿cómo conversa, como se dice, cierto, un proceso constitucional o constituyente en medio de eso? ¿La gente Bueno, le hace sentido, lo que pasa, sinceramente? digamos que desde hace ya rato, por supuesto, la preocupación de la gente está mucho más en los problemas urgentes, siempre por lo demás ha estado en los problemas urgentes. Sin embargo, sorprendentemente estuvo siguiendo con mucho interés durante más de un año. ¿Ah? Los medios lo mostraban, incluso el propio Libro, todos los medios tenían Exacto. programas relacionados. Yo diría que el nivel de participación no tuvo que ver solo con la obligatoriedad, sino con que nunca antes habíamos tenido una campaña tan larga y una elección que se había metido tan profundamente en las mesas, en los hogares chilenos. Es decir, era muy difícil. Tú cuando haces una encuesta siempre hay una fracción de personas que ni saben que hay una elección. Bueno, en este caso, esos eran poquísimos. Claro. Y poquísimos los que no sabían nada respecto de qué es lo que se votaba. ¿Ah? De hecho, lo impresionante es que habiendo casi 13 millones de participantes, los blancos y nulos apenas hayan superado los 200.000 votantes. 2% de las personas votó nulo y blanco. O sea, una cosa completamente récord. Lo que te habla de una elección que finalmente involucró a todo el mundo. Ahora, es cierto que eso se va enfriando, Ujú. pero también es cierto que hay conciencia absoluta de que el respeto a la constitución vigente está en el suelo. Yo soy, Claro. yo soy testigo y protagonista de cómo en los últimos 4 años, francamente, la constitución no valía nada y los parlamentarios la transgredían de manera recurrente y desde todos los sectores políticos. Por lo tanto, urge un marco común. Y esta es una tremenda oportunidad, porque hasta el más recalcitrante se dio cuenta que la nueva constitución es de consenso o no es, o no hay nueva constitución. Ujú. ¿Me entiendes? Exacto. O se presenta una propuesta al país que es respaldada a lo menos por parte de la derecha y parte de la izquierda, o va a ser nuevamente rechazada. Y por lo tanto, ese topar fondo, si tú quieres, es una oportunidad tremenda. Una oportunidad tremenda para el conjunto del sistema político, pero también para el presidente. Porque el presidente no tiene garantizado el éxito, digámoslo eufemísticamente, en materia económica, en materia de orden público, y por lo tanto su principal legado puede ser firmar una constitución de consenso que dure los próximos 30 años. Y al final, claro, quizás no es el interés de su sector político, pero desde el punto de vista del presidente, estar asociado en la historia de Chile como el presidente que consiguió una nueva constitución aprobada por 65-70% de los chilenos, tu gobierno ya tuvo sentido histórico, quiero decir. Claro. No, perfecto. Pepe, nos quedó súper claro, muy interesante para variar el análisis que tú nos has hecho. Pasamos desde Brasil, las reformas del gobierno y el proceso constituyente. Y muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad, pues. Ya, pues, chao, Mariela, que estés bien. Chao, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.